y entender que por bella que sea, la iglesia ha herido a personas. Saludos y bienvenidos todos nuevamente a Contracorriente Podcast. Contracorriente es una invitación a vivir diferente, es una conversación entre tres amigos que tenemos todas las semanas y que la subimos porque pensamos que de alguna manera puede aportarle en la vida de alguien o que puede iniciar una conversación de la que ustedes pueden ser parte. Así que desde el arranque les dejamos saber que estamos en el Bunker Studio y eso se lo acaba de dejar saber Wacky. Yes. Que estamos aquí en Aguabuena, sí, Puerto Rico, sí. en la finca, porque aquí también es Musa Morada, que de hecho si usted está buscando un espacio para un weekendcito relax o unos días de una desconexión de la ciudad, aquí hay una cabaña en madera que es un tesoro en la montaña. Usted puede venir para acá y usted puede tener esos días. Y si usted está buscando comenzar como que con la idea de grabar contenido, sepa que Bunker Studio aquí en Aguabuena es una opción y que también está Bunker Studio en Caguas. Correcto, en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Y antes de que se acabe este episodio, la gente va a escuchar los coquíes. Eso va a ser inevitable. Sí, porque estamos estamos grabando a las 5:42 de la tarde, o sea que ya mismito arrancan. Sí. Acá arriba se pone bueno eso. Sí, bien chévere. Sí, así que suscríbete a nuestro canal en YouTube. Ya, en este punto debemos ser casi unos 3,000 o más de seguidores. Y estamos contentos y honrados por eso, por la verdad, porque ustedes toman de su tiempo para consumir este contenido. Compártelo, comenta. Ahorita te vamos a lanzar quizás una preguntita con la que puedes comentar. Y síguenos en nuestras redes sociales como contracorriente.pod en Instagram, Facebook y TikTok. Ahí vas a tener contenido que estamos también subiendo toda la semana. Me acompañan siempre Onis Rodríguez y Fernán Reyes, que siempre, hermano, para mí es un lujazo poder compartir con ustedes. Embalsamado de gozo. Amén. ¡Te la robó! Brother! La tuya, espérate, ¿cómo en Victoria con Cristo de la gloria. Oye, como te madrugó. No estaba preparado. Te madrugó ahí, mano, hoy vamos a hablar vamos a tener una conversación interesante hoy. Una conversación interesante. Estábamos hablando ahorita fuera de cámara, enmarcando, ¿verdad?, lo que queremos decir. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, en estos espacios, cuando uno abre un micrófono y uno sube un contenido a las redes sociales, uno lo hace con mucha responsabilidad, ¿verdad? Quienes conocen a uno, conocen el corazón de uno. Yeah. Y quienes conocen a uno saben lo que hay detrás de lo que queremos hacer, ¿verdad? Estos son aportaciones y conversaciones que se tienen desde el amor a la iglesia y a la iglesia, que ha sido un ente formativo en nuestra vida, ¿verdad? Y cuando vamos a hablar sobre temas que pueden ser un poquito controversiales, sensibles, quizás le hablamos a quienes no nos conocen y les decimos que se está hablando desde la buena intención y desde el deseo de que la iglesia que amamos siga siendo, o sea, cada vez más ese ente, mano, que shapea y que le da forma a lo que la cultura debería querer ser cada vez más. Que nosotros seamos un referente de lo que la cultura debería ser y que cuando nos mire a nosotros diga, mano, deberíamos ser más como esta gente que son cristianos o que se llaman cristianos o que van a esa iglesia. Y como lo que vamos a hablar hoy lo presentó un contenido que nos compartió Onis, me gustaría que seas tú el que nos setee la conversación que vamos a tener hoy. Creo que no pudiste haber hecho una mejor introducción porque es el corazón de nosotros. Sí, ¿verdad? Es la iglesia a la que amamos, de la cual somos parte, ¿verdad? Que la defendemos. Y la defendemos. Seguro.
de cualquier ataque, porque lo que estamos hablando, las cosas que hablamos no es para atacar, es para construir, es para mejorar, es como una introspección también. Y sé que en este contexto a veces que estamos hablando entre amigos y se nos olvida que a veces están las cámaras encendidas y estamos en confianza y podemos hacer chistes y lo que quiero es aclarar eso mismo. Mira, nuestro corazón es servir, añadir valor y construir, seguir construyendo juntos. Y por eso mismo les envié el contenido que estaba viendo y les pregunté, ¿qué ustedes piensan de esto? Y trajiste unas preguntas brutales. O sea, es como que tú dijiste, mano, y me surgen estas preguntas y yo las leía y yo decía, contra mano, son unas preguntas bien genuinas y que bueno que las hablemos. Tú sabes, esta última nota al calce o este último punto, entendiendo que la iglesia, mano, es la idea de Dios para este mundo, para traer la verdad de Jesús a este mundo y la enseñanza de Jesús a este mundo, y que es esa idea que Él dijo, que ni las puertas del Hades van a prevalecer sobre ellas, teniendo en mente que el marco de la iglesia, que la iglesia esté enmarcada dentro de esa gran verdad, que no hay nada ni nadie que va a poder interponerse frente a lo que es la iglesia. Hablamos lo que vamos a hablar hoy. Exacto. Y pues el contenido que les enviaba era una persona hablando de su preocupación de cuando la gente él siente que critican o que atacan la iglesia, que a él no le gusta porque pues la iglesia es la novia de Cristo. Y ¿cómo tú te sentirías si alguien ataca a tu novia o a tu esposa? Creo que fue una pregunta válida, una preocupación válida, pero también surgieron otras preguntas, la cual les compartí en el chat y esa es la conversación hoy. O sea, es cierto que la iglesia, la Biblia dice que es la novia, ¿verdad? De Jesús. Y una de las preguntas para mí sería ¿hasta qué punto por querer proteger a la novia dejamos de atender asuntos que son importantes? Dejamos de confrontar actitudes, mentalidades, espíritus que son contrarios a lo que debe ser ese estandarte para el mundo. Correcto. Y de ahí nace esta conversación. Sí. Tú sabes, cuando uno piensa en la iglesia, a mí me encantaría, ¿verdad? Uno no tenemos esa capacidad y no podemos llegar hasta ahí. Pero a mí me encantaría saber. Sí. Cuando Jesús cuando Jesús habló de la iglesia, o ese concepto de iglesia, cómo se veía, cómo era esa idea original, ¿verdad? Yo sé que él pensó en personas más que en estructuras y en edificios, porque la iglesia nunca ha sido el edificio, siempre han sido las personas. La gente. Nosotros somos la iglesia y existimos para este mundo. Pero yo creo que gran parte de los temas que surgen y que son necesarios atender y que caen como incómodos porque se sienten como críticas a la iglesia, no son una crítica al concepto original puro de la iglesia, sino que muchas veces es a quienes la representan o la representamos, ¿verdad? Yeah. Yo creo que cae en quienes representan a la iglesia guardar y cuidar a la iglesia para que se mantenga siendo lo que siempre se supone que sea o lo que debe ser. Y cómo hay personas que en su deseo de ser la iglesia se han ido por unas rutas que al final lo que han traído es un poquito más de división que de unión, de dolor que de sanidad, que no se parece necesariamente, que cuando lo miramos y escuchamos decimos como que, mano, no se me parece a Jesús. No se me parece a lo que debe ser una iglesia que ama y que unifica y que representa bien a Dios en la tierra.
desde ahí, ¿verdad? Mirar y entender que muchas veces amar la novia, que es la iglesia, ¿verdad? Que cuando hablamos de la novia, de esas bodas, de cuando Cristo se casa, ¿verdad? Con la iglesia, que cuando hablamos de la novia, mano, tenemos que entender que muchas veces amar y cuidar también requiere hablar y levantar cosas que pueden estar manchando lo que es esa novia o maltratando a esa novia. O sea, como muchas veces amor también es levantar la voz y decir, hey, no, eso no es, o eso no debe ser. Y que como dice, ¿verdad? Amor es disciplina también, ¿verdad? Hay un verso que habla de que quien ama... El que ama disciplina. El que ama disciplina. Y no estamos hablando de que tenemos que disciplinar aquí a nadie, pero la disciplina trae corrección. Exacto, sí. Y la disciplina trae... vamos a sentarnos y hay que... Tengo que decirte a mi hijo y a mi hija, no lo estás haciendo bien. Y te voy a decir qué pienso que no estás haciendo bien y que ellos puedan entender el por qué no lo están haciendo bien. Hay que levantar la voz. O solamente levantar la voz ya es algo que se ve mal porque es la iglesia. ¿Verdad? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, que al que se le ocurre, otra vez generalizando, al que se le ocurre levantar su voz para señalar algo, dependiendo en el estilo en el que lo haga, lógicamente, pues puede ser tachado de problemático. Correcto. Y yo escucho mucho esta frase hay una frase clichosa evangélica, ¿no? El asunto de, estás hablando desde la herida, desde el enojo, desde el odio, como si el que sintiera odio, enojo o alguna cosa parecida no tuviera derecho a hablar. Yo creo que esa es la gente que más tenemos que escuchar. Algunas de las cosas que digan, pues tal vez no procederán, y otras sí. Y otras sí. Y por más duras que sean, hay que escucharlas, y si hay que validarlas con dolor, validarlas. Porque hay gente en las bancas de las iglesias que nunca van a tener un micrófono en la mano como nosotros, y que nunca van a poder expresar su tristeza y su dolor. ¿Y desde dónde hablan? Desde la tristeza y del dolor. Entonces tú los vas a callar para siempre porque lo que van a decir no es bueno. No me parece que está bien. Así es que tiene que haber un espacio para que podamos escuchar, aun lo que no quisiéramos escuchar jamás. Que detrás del dolor y de la tristeza pueden venir muchas cosas que son necesarias que las escuchemos con oídos maduros. Claro que porque sí. Hay grandes verdades que se dicen también desde ahí. Incómodas, duras, difíciles. Sí. Pero el hecho, incluso, o sea, cada cual usa su estilo y algunos tal vez tenemos un estilo más hiriente que otros, ¿verdad? Lógicamente, porque cada cual tiene su personalidad, pero eso no significa que al que hable como a mí no me gusta no debería escucharse. Correcto. O sea, ojo, cuidado, ¿no? Que no todo el mundo va a hablar como yo quiero. Claro. Y que no deja de ser eso digno de escucharse, porque yo tengo que aprender o escuchar eso y escuchar lo que me están diciendo detrás de quizás la mala crianza o quizás del tono un poquito áspero y rough. Hay una verdad que me quieren decir. Sí. ¿Cuál es? Vamos a atenderla. Sí. La verdad esa es la verdad de fondo. Sí, es que por lo general no fomentamos la curiosidad a menudo en nuestra teología, pero más a menudo en nuestras conversaciones. El yo escuchar a alguien que difiere de mí y que apasionadamente lo hace, automáticamente me lleva a buscar una defensa o a pensar cómo voy a debatirle para, en vez de tomar una postura de curiosidad de por qué está tan apasionado acerca de esto. ¿Qué hay ahí? Hay un dolor detrás de esto. Hay y tratar de llegar a ese punto, porque ahí es donde está el tesoro. Ahí es donde podemos entender. Es mucho más fácil yo poder diferir contigo y seguir siendo amigos si, aunque no estoy de acuerdo, entiendo de dónde viene. Correcto. Conozco el corazón, conozco la historia. Correcto. Y tengo la capacidad de validar
el sentimiento detrás de lo que me estás diciendo. Porque el hecho de que yo no lo sienta de la misma manera que tú, o que yo no lo perciba de la misma manera, no significa que tú no lo sientes y te dolió. Claro que sí. Si a lo mejor a mí no me duele eso que te pasó a ti, pero a ti te dolió. Y si a ti te dolió, yo tengo que tener la capacidad de escucharte. Y si soy un líder, no decir, lo que pasa es que eso es una inmadurez de tu parte. O un problemático tú sabes, que tienes que crecer o tienes que... No, mano, tú sabes. No podemos... Y ojo con también cómo espiritualizamos muchas cosas que muchas veces debemos mirar también desde un lado más sensible. Y escuchar al que te dice algo con tristeza y con dolor porque fue algo que le hirió. No necesariamente la respuesta es un verso bíblico, men. Definitivamente. No todo es tan espiritual. A veces son cosas muy humanas. ¿Verdad? Porque somos humanos, ¿entiendes? Claro, ¿verdad? sí. Y porque en ocasiones somos muy dados y muy prestos a hablar desde la gracia y esperando gracia. Pero en otras ocasiones queremos como que debemos ser los más espirituales, los más discípulos y los más maduros. Cuando yo pienso que en nuestro proceso de crecimiento como discípulos de Jesús tenemos nuestros momentos. Sin duda alguna. O sea, seguimos siendo humanos en este proceso, ¿verdad? Y vamos a hablar cosas desde nuestra humanidad también. Me dolió. Ay, es una changuería, pero me dolió. Ay, es una bobería, mano, pero me dolió. Exacto. ¿Entiendes? ¿Verdad? So, ya diste ahí en el clavo. Una de las preguntas que le hice fue, pues a la hora de la verdad, cuando hablamos no diría en contra, sino cuando señalamos estos problemas que percibimos, hasta qué punto estamos hablando mal de la novia o hasta qué punto es una autocrítica porque nosotros somos parte de la novia. Exacto. Nosotros somos también la novia. Exacto. Correcto. Entonces, como esa autocrítica como esa crítica es para nosotros. ¿Cómo podemos mejorar en nuestro trato a nosotros mismos que somos la novia? ¿Cómo podemos ser cada vez mejores representantes de esa novia? Y cómo tú sabes, necesitamos una voz o voces que se puedan también levantar y decir como que, hey, porque una cosa, o sea, yo creo que en el proceso tenemos que crecer para que no vivamos en la changuería de que todo nos ofende y nos molesta, ¿verdad? Pero a la misma vez entender que en el proceso en el que estamos creciendo van a haber cosas que sí van a pasar, que van a herir. Y que si no se levanta la voz de personas que están dispuestas a señalar cosas de la iglesia, entonces, pues hermano, nunca se hubiese levantado alguien que hablara sobre doctrinas raras, ¿verdad? Porque ahí como que no hay problema. Para mucha gente, no, es que eso es una falsa doctrina. Esos están en el error. Sí. Y cuidado, ¿verdad? Pero la mayoría de las... Perdón, ¿verdad? Sí, la mayoría de las veces son estupideces, mano. O sea, en el sentido de que hoy cuando alguien señala que son herejes, que es una falsa doctrina, en realidad, ¿no? Que se fue lejos de la sana doctrina, cuando tú vienes a ver, esencialmente creemos lo mismo, simplemente que ellos creen en este tipo de manifestación, o que ellos creen más en la profecía, o que creen más... Correcto. Entonces, como que los issues que Pablo señaló, los issues que los que escribieron las cartas a la iglesia señalaron, eran mucho más profundos que, que aquel habla en lengua y este no. Eran issues como que, mira, esta persona profesa que Jesús no es Dios. Esta persona profesa que estos son agnósticos no, ¿cuál es la palabra? Los que creen que todo lo de la carne es mala y el espíritu es bueno, entonces sí. Jesús no pudo haber sido hombre de verdad porque la carne es mala, entonces fue una manifestación espiritual. Correcta. O sea, están hablando de herejías
otros niveles de herejía. Sí. No de lo que hoy en son la día gente que están apartando a la gente de la verdad, ¿verdad? De lo que es el evangelio. Exacto. Correcto. Entonces no tenemos problema enredándonos y dividiéndonos por tonterías y interpretaciones que al fin y al cabo no es que no sean importantes, pero no son lo más importante. Sí. Pero a la hora de atender algo de orgullo en la iglesia, a la hora de atender algo como el abuso sexual, entonces, pero ¿cómo protegemos a la novia? Porque entonces se vuelve como que no podemos ser transparentes porque entonces estamos atacando hasta ¿cuál es esa línea? Claro. ¿Entiendes? ¿Cuál es esa línea? Cuando la invitación y el modelo es a la honestidad y a la transparencia, ¿verdad? Yeah. Entonces somos transparentes para sentarnos a hablar de unas cosas, pero vamos a ocultar esto otro porque nos hace ver mal. Exacto. Por eso no nos pone en una buena posición. Y donde quiera hay gente imprudente que no tiene nada que hacer y que lo que quiere hacer es daño. Estipulado eso, también donde quiera, y las bancas están llenas de gente, por decirlo de alguna manera, muy herida, a la que nunca se le dio oportunidad ni foro. Y no quiero decir foro el micrófono del altar. Lo que quiero decir es a quien, o sea, gente a la que nadie nunca quiso escuchar porque lo que tenían que decir era muy serio y delicado. Y tú tenías entonces un monstruo detrás que lo que decía es, hey, vas a dividir la iglesia, hey, vas a herir el cuerpo de Cristo. Sí, y exacto. Se secuestran las conciencias de gente que permanece toda la vida en la iglesia herida. Yo lo digo desde la experiencia que he tenido en la pelota de años que llevo en la radio, escuchando yo no sé cuántas miles de personas. Sí, testimonios reales. ¿Sabes? De gente que pero por años y años solamente tuvo la oportunidad de llamar a una emisora de radio de forma anónima, de decir, a mí me pasó esto, aquello y lo otro. Y la primera vez que pudo expresarlo fue tal vez de manera anónima por un teléfono. Porque en su iglesia, a la que muchos de ellos, o sea, algunos se van y no regresan nunca. Y otros perseveran con dolor. Y nunca pueden hablar. Sí. Señores, tenemos esa cultura, hay que destruirla. O sea, a la gente herida, por duro que sea para la iglesia, hay que escucharla. Y entender que por bella que sea, la iglesia ha herido a personas. Claro que sí. ¿Verdad? Representantes de la iglesia han hecho cosas que han herido a personas. Sí. Y a veces estas conversaciones, yo pienso que se pueden quedar un poquito, ¿verdad? Porque uno con el miedo de no entrar a particularidades, se quedan un poquito en la superficie, ¿verdad? Del tema. Pero, y en mi caso, yo quizás no tengo una historia de cómo la iglesia o alguien de la iglesia hizo algo que me marcó profundamente y me dolió mucho. Yo creo que he tenido eventos y situaciones particulares en donde he salido un poquito como con un mal sabor, ¿verdad? Momentos en donde esperé una mayor cercanía de ciertas personas y no la tuve. Un amor más tangible y más palpable en momentos particulares, no tanto de boca, sino de presencia real, ¿verdad? Momentos en donde creciendo también vi a mi papá siendo juzgado de unas maneras y atacado de unas formas en donde yo pensaba que era un poquito injusto, cuando veía a mi viejo dejando el pellejo, ¿verdad? Por levantar una iglesia. Yo recuerdo la historia de una chica, mano, que yo le tomé mucho aprecio. Y me contó, mano, lo duro que fue para ella, cómo por muchos años en la iglesia ella tuvo una gente que estuvo cercana, que la quiso, que la amó, que estaban presentes en sus celebraciones, que compartían con sus familias, que le invitaban, que la atendían, que ella era parte, que servían juntos, que crecieron juntos, mano. Hasta el día en el que la iglesia se enteró que ella quedó encinta. Y ella me dice, Rey, mano, fue un cambio tan drástico de muchas personas que por años fueron para mí cercanas y familia. Wow.
cómo muchas personas me señalaron, me dieron la espalda. O sea, cómo la cercanía comenzó a verse más como distancia. Cuando más la necesitaba a esa iglesia, ¿no? Entendiendo de dónde sale el señalamiento de y lo mal, el pecado que cometió la persona, cómo, mano, muchas veces la iglesia puede pasar de amor a juicio duro. Yeah. Tan fácil. De un momento a otro. Tan rápido. Lo poderoso que es cuando es lo opuesto. Correcto. Que ha sido el caso que los tres hemos visto casos así. Correcto. También. Sí, claro. Sí. De una iglesia que sale alguien encinta, fuera del matrimonio, la abrazan, cuidan y el resultado de eso. ¿Cómo eso para esa persona fue el turning point? El reflejo más hermoso de la iglesia siendo Jesús en su vida. Y cómo se da en unos contextos, ¿verdad? Porque cuando, por ejemplo, yo perdí a mi papá, yo tengo que decir, mano, que mi iglesia fue el reflejo de amor y de atención más bestial. ¿Tú me entiendes? Como a mí no me faltó un mensaje de texto, como a mí no me faltó una llamada, como no me faltó gente que fue al hospital y estuvo con nosotros allí, nos acompañó. En esos momentos de sensibilidad, la iglesia se vuelca y puede ser pero como en ocasiones para muchas personas ha sido cuando cometí un error, cuando fallé, cuando mi humanidad me venció. Sí. Es como que, brother, tú sabes, como el juicio. Y entonces, cuando miramos cómo debe ser y vemos a Jesús cuando trató con personas que venían y se las presentaban ahí, mira, esta persona que mangamos en este acto tan sucio. Y cómo fue la reacción de Jesús, mano. Yo no te condeno, porque no hay condenación, ¿verdad? O sí la hay. O la hay a veces más que en otras. O sea, para unas cosas sí hay condenación y para otras esas pasan por debajo de la alfombra, ¿verdad? Y quien recibe eso y contrasta la escritura, la palabra con la iglesia, que debe ser ese reflejo de Jesús, cuán duro puede ser para alguien y entonces cómo muchas veces se tiene que quedar callado la boca y vivir con esa herida ahí por tanto tiempo. Son temas complicados, pero son, ¿verdad?, importantes, mano. Yo diría que el amigo que entiende que la iglesia no debería ser criticada por ser la novia, pues lo dice desde el lugar más conveniente y cómodo. Si se sienta al otro lado un ratito y escucha unas cuantas de las voces de su propia gente, va a cambiar de opinión. ¿Ves? Ese pequeño switch puede hacer una diferencia importante. Hay que ponerse en los zapatos de la gente. Sí, ¿cómo sería la conversación para él? Sí, yo entiendo porque yo también he tenido esa tensión yo he vivido muchas cosas buenísimas y muchas cosas también malas. Sí. Dentro del contexto eclesiástico. Y a veces las cosas buenas me han cohibido de hablar cosas que he necesitado hablar por proteger esas cosas buenas. Y quizás no darle la mala cara al mundo de lo que sucede, pero eso tiene un costo también. Porque todo sale a la luz eventualmente, y lo hemos visto en los últimos años. Cuántos casos no han salido así en la iglesia, revoluciones que se quedaron callados por años, mano. Y el daño y entonces el daño que crea eso después es peor. Yo pienso que la manera correcta de atender este tipo de situación, donde tiene que haber una confrontación o necesitamos hablar en contra de un espíritu que se mete en la iglesia, no es necesariamente hablando de una persona en específica, pero sí hablando del espíritu detrás de la persona. ¿Me explico? Y Pablo lo hizo de esa manera. Si tú te fijas, yo escuché, creo que fue a Tim Ross hablar de esto, que Pablo siempre que le hablaba a la iglesia en general,
Nunca decía, fulano de tal, tengan cuidado con fulano de tal, que no, él decía, los que predican esto y esto y esto, y los que dicen esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque... Contra todos los que esto y esto y esto. Puede ser que un día esa persona cambie. Y hoy en día que nosotros tenemos las cámaras y el internet, esto se va a quedar grabado por el resto de la vida. Uy. Puedes perjudicar el cambio de una persona que sinceramente dice, yo cambié de opinión, ya yo no pienso eso, pero ya está grabado. Para siempre grabado que esa persona es esto y esto y lo otro, y él predica esto y es un hereje y lo... So, atendemos públicamente el espíritu detrás de lo que está sucediendo, y privadamente entonces vamos a... que fue lo que él hacía con Tito, con Timoteo. Mira, fulano de tal, sácalo porque está metido con su madrastra y no se quiere arrepentir. Y lo traemos entonces uno a uno. Lo nombraba por nombre porque era en privado. Y ese creo que es el error a veces que cometemos al hablar en contra de cosas de la iglesia. O sea, hay un espíritu a menudo de orgullo del cual hablamos en contra de pastores que quieren utilizan a la gente para ellos construir su castillo. So, mi corazón es hablar en contra de ese espíritu, no en contra de la persona que está operando en esa mentalidad. Y creo que es la manera saludable de hacerlo en general, ¿no? Bueno, requiere de mucha humildad. Sentarte en una oficina con alguien y tú sabes, escuchar a una persona contar una experiencia, ¿verdad? De algo que ha vivido o que le pasó, y tú sabes, como que asumir la postura de en vez de querer como tapar o esconder o como que minimizar o como que realmente escuchar y ser empático y tratar de escuchar con los oídos de sensibilidad y de Jesús, de como que, mano, yo quiero escuchar tu corazón y atender una situación entendiendo que mano, tú sabes que como iglesia somos un ente sanador. Y que nos toca en nuestros propios errores asumir ese error, de sanar y de corregir nuestros errores, no de encubrirlos o ignorarlos. Exacto. Hay un ángulo que quisiera poner sobre la mesa, y es ¿cuál es la forma y manera en la que la iglesia pretende administrar y mercadear su reputación? ¿Ve? Y parecería que constantemente, o que la regla sería que la iglesia se ve como este ente santo que no incurre en ningún tipo de cosa compleja, mala u objetable. Sí. Entonces, eso hay que como que mirarlo un poquito más de cerca, porque la única diferencia entre la gente que está afuera y la que está adentro es Cristo. O sea, pero gente por gente. O sea, cualquier cosa puede pasar, en efecto, a cualquier persona dentro de la iglesia. Cosas malas se esperan que sean las mínimas, pero pueden pasar cosas. Ahora, una iglesia pretender mercadearse como una cosa tan clean y pulcra es totalmente ¿cómo se llama eso? Se aleja totalmente de la realidad. Sí, totalmente. Así es que eso es una presión que la iglesia no debería asumir. Correcto. Al revés. Yo creo que deberían haber muchísimos más líderes y pastores que aprovechen sus plataformas para hablar vulnerablemente sobre asuntos. Sí. Yo pienso que por lo menos mi respeto y mi atención se la ganan más. Si hay una cosa que yo valoro de mi iglesia, es que los líderes y las personas que se paran a hablar, mano, son personas que yo conozco y que sé que
mano, utilizan sus vidas y sus problemáticas y sus luchas y sus aguijones, no como algo para encubrir y esconder, sino como precisamente la zapata de donde sale un mensaje de decir como que yo necesito, igual que cualquier otra persona, esa gracia, y yo tengo la misma capacidad de meter la pata que la tiene el que me está escuchando. Y hoy tuve esta discusión con mi esposa y esta semana llevo batallando con esta situación en mi casa y lo que estoy predicando hoy lo predico desde la vivencia y con la misma necesidad que este mensaje transforme esta área de mi vida. Yo creo que eso humaniza el mensaje, porque por años fuimos espectadores de líderes y de personas que proyectaban una perfección y eran disciplinas para los de allá abajo. Pero para mí nunca había una disciplina para un pastor, a menos que no fuera un escándalo. Hasta que no era un escándalo que salía público, no se bajaban de allá arriba. Y el escándalo no pasó, ¿sabes? Los escándalos no pasan, no son un evento aislado, vienen a raíz de un montón de cosas que vienen pasando. Pero, ¿sabes? Yo creo que venimos de esa cultura en donde ciertas cosas, de cierto nivel para arriba, es como se espera y se proyecta una santidad, cuando la realidad es que no hay tal cosa. Cuando la realidad es que no hay tal cosa y que quien está ahí abajo muchas veces se beneficiaría y sería muchísimo más bendecido si escucha a una persona que desde su realidad dice, mano, como que admite que está en un proceso de santificación. Seguro. Correcto. No que logró la santidad. Pero que sigue siendo gente. Que sigue siendo gente. Claro. Exacto. Entonces, yo creo que desde ahí se lograría mucho más. Y cuando hablamos de hablar de la iglesia, yo pienso que quien construye algo, quien está construyendo algo y sabe que está construyendo algo, habla del errorcito y de la chapucería que está construyendo. Debe tener la capacidad de decir como que no, espérate, yo tengo que hacer esto otra vez porque esto yo lo hice mal. Este empañete aquí no quedó bien. Déjame hacerlo otra vez. Esta esquinita no quedó bien. Déjame hacerlo otra vez. Esto que monté quedó chueco. Déjame montarlo otra vez. Hablar de la iglesia para quienes la están construyendo es parte de reconocer las chapucerías que tenemos la capacidad de hacer también mientras la construimos. ¿Entiendes? Yo creo que es entender que nos toca también hablar de eso y que si no está reflejando a Cristo, que es la finalidad de la iglesia, me toca hablar. Cualquier líder, cualquier iglesia que de alguna manera no esté mostrando a Cristo y no esté reflejando a Cristo y no esté siendo como Cristo y esté predicando a Cristo pero no esté viviendo como Cristo, cualquier líder, cualquier persona, o sea, yo creo que como cristianos esa es la finalidad. Es la coherencia de lo que pensamos y creemos con lo que hacemos y cómo vivimos. Cualquier iglesia o cualquier líder que no esté en coherencia, yo creo que tenemos que levantar la voz para decir no se parece a la novia. Sí. Tenemos que hablar sobre esas cosas porque eso es amar también. Ahí me fui como que pasional, pero es que brutal. O sea, pero es que pienso que, mano, de verdad tenemos que desear y anhelar ser una iglesia que se parezca. No podemos seguir propiciando pastores que hablen del amor pero vivan en odio en sus casas. No podemos seguir propiciando líderes que hablen de obediencia pero lo que quieran es control. ¿Tú me entiendes? O sea, tenemos que dejar, desenmascarar esto y empezar a vivir más en integridad. Y empezar a vivir más de una sola pieza, sabiendo, mano, que a quien estamos representando aquí es a un Dios que lo que desea de nosotros es que seamos como Él, no como nosotros nos dé la gana ser. ¿Y cómo hacemos eso? Porque para nosotros quizás es un poco más fácil porque los tres tenemos plataformas, tenemos estos micrófonos que mucha gente nos escucha. Pero no todo el mundo tiene esta plataforma.
¿Cómo se ve eso para un miembro o un integrante de una comunidad que se está percatando de estas cosas, quizás en el liderazgo? Porque es bien complicado. Es complejo. Porque también, o sea, porque yo me pongo en los pies, o sea, yo he estado en esa situación. Uh-huh. He estado en esa situación y es difícil. Toda tu vida te han inculcado la parte de la honra, la parte del someterte a la autoridad, que son cosas importantes también. No es que eso lo sacamos porque daña a lo otro, sino que, pero cómo lo ponemos en perspectiva, cómo lo ponemos en el lugar correcto. Pues, hermano, pues tú dices eso y yo tengo que pensar qué significa someterme a la autoridad, que a una persona que maltrata, que un padre maltrata, un hijo maltratado no puede levantar la voz porque tiene que someterse a la autoridad de su papá siempre. Pero es que es diferente también porque, o sea, quizás en el principio no es diferente, pero sí hay una gran diferencia entre ser abusado por un familiar o por tu papá a ser manipulado por un pastor. Yeah. Y ser utilizado, sentirte utilizado o ver ciertos rasgos de soberbia, ¿entiendes? Sí. Son dos cosas bien diferentes que y entonces están corrected. O sea, tú quizás no tienes la plataforma que el pastor tiene. Correcto. O sea, que quizás tú vas a hablar con el pastor y quizás el pastor en el manipuleo busca la forma de decirte, después tú hablas con un líder y de momento la predicación del domingo, esa gente que se pasa bochinchando y mira lo que dice la Biblia, ¿me entiendes? ¿Cómo se ve? Esa es clásica. Porque lo más fácil es decir ama y quizás es lo correcto. Eso es lo que yo te iba a decir ahora mismo, mano. Quizás para esa persona que está en ese cuadro es reconocer esto no es saludable. Yo no tengo que estar aquí. ¿Por qué? ¿Qué puedes hacer? ¿Agotar algunos remedios? Pues ok. ¿Pedir unas conversaciones? Ok, las pides. ¿Cuál es el resultado de esas conversaciones? Cuando tú sabes lo que estás viviendo y experimentando. Que continúa haciendo lo mismo, que they brush you out, que no le dan la importancia, que te dicen, chicos, esto. Pues, hermano, arranca. Pues entonces, sencillamente, este espacio no es para mí. Uh-huh. Yo no tengo por qué someterme a un espacio que es tóxico para mí. Yo no tengo por qué mantenerme en un lugar en donde yo soy herido. Yo no tengo por qué. Y yo pienso que Dios no favorecería eso. Sí. Es más, yo pienso que Dios no estaría a favor de que tú te quedes ahí. Y entonces, hermano, que se queden quienes pueden bregar con eso y para quienes no está haciendo ningún tipo de problema. Pero, oye, tú sabes, yo creo que amar al prójimo como a mí mismo significa que yo tengo que también aprender a amarme. Sí. Y amarme es removerme muchas veces de lugares en donde yo estoy siendo herido. Y a menudo eso es más difícil para gente que carga algún tipo de autoridad también, porque ya no eres tú solo. Uh-huh. Ya no eres tú y tu familia nada más, sino como que hay un grupo de personas que quizás te sigues, que tú estás cuidando. Correcto. Que amas, sí. que temes por lo que le pueda pasar si no estás. No que uno se sienta como el salvador o lo que sea, pero gente que pues uno ama y que te preocupan y, o sea, uno tampoco, quizás la gente no quiere cruzar esa línea de mira, estas son las cosas que estoy viendo, porque pues entonces eres un bochinchoso, eres el que divide la iglesia. Sí. Es bien complejo. Sí, mano. Y yo, por eso es que yo pienso que cuando uno asume estas posiciones de liderazgo en las iglesias, mano, uno tiene que tener tanto cuidado con no permitir que esto sea algo que te defina y que te endiose y que se te meta, ¿verdad?, en esta cuestión de... Porque, mano, al final lo que terminamos es sirviendo, o sea, utilizando el evangelio para
nosotros cogerlo de plataforma, de hacer de la oportunidad algo que termina siendo algo muy lejos de lo que Dios espera que sea. Y en el camino herimos, en el camino lastimamos. Debería haber más gente self-conscious. Sí, sí. Más líderes self-conscious, conscientes de sí mismos, de decir, tú sabes qué, mano, yo mismo me debo remover. Bro. ¿Cuánta gente tú has conocido así realmente? Muy poca. Bueno, no conozco, creo. I'm trying to Estoy pensando. Bro, yo tengo que decirte esto, ¿verdad? Sin mencionar el nombre, yo conozco de una historia. Tírate un nombre. A ver si nos vamos a virar, bro. Tíralo. Yo conozco de una historia de un pastor, de un líder, que, hermano, en repetidas ocasiones tuvo issues de infidelidad. Mano, y yo me preguntaba, porque la última vez que ocurrió, lo sentaron nuevamente, los ancianos, gente salió de la iglesia herida, lastimada, cosas que, o sea, como que de esas cosas que siguieron saliendo historias viejas, que como que empañaban más la cosa. Sí, porque los esqueletos empiezan a salir solos. Empiezan a salir, exacto. Sí. Y o sea, esto lo doy como un ejemplo de lo que estoy diciendo. Yo escuchaba eso y en mi mente y en mi corazón yo decía, men, o sea, ¿cómo no hay líderes que en esa situación dicen, hey, mano, me voy? Yo me voy. Claro, sí. Yo fallé, yo he fallado. No es que yo fallé, yo he fallado múltiples ocasiones. Se ha atendido esto de varias maneras, me han dado oportunidades. Yo agradezco cómo ustedes lo han atendido, yo agradezco lo que ustedes han hecho por protegerme y por cuidarme y por cuidar la salud de la congregación de la mejor forma que han podido, pero yo tengo que decir, hermano, que yo no estoy apto. Yo me autosaco. Ese autoanálisis, hermano, y esa decisión, yo quisiera... O sea, uno dice, ¿por qué no ocurre? ¿Por qué nos afecta? Es como que no, tú sabes, ¿no? Está bien, ahora sí lo va a hacer bien. ¿Y cuánto tiempo va a pasar para que pase el próximo bochinche, el próximo revolú? Yo creo que desde el liderazgo, en muchas ocasiones volvemos, hay un montón de iglesias que tienen grandes líderes y que están siendo iglesias que reflejan a Jesús y a Cristo. Mayoría. Bueno, y ahí están la mayoría de las personas. Sí. Honestamente son la mayoría. Soy parte de una y conozco a líderes y a pastores que tú conoces, que me siento con ellos con el orgullo de decir, mano, este tipo es un hombre de Dios y refleja a Jesús. Su familia lo refleja, su esposa lo refleja, su matrimonio, y quienes lo conocen saben el corazón de estas personas y de eso se trata. Volvemos, la iglesia debería ser el ente que la cultura mirara y dijera, yo quiero ser como esa gente. Los pastores, cada persona que va a una iglesia debería ser gente que cuando salen a sus entornos laborales y fuera de la iglesia, sean Jesús en esos lugares y la gente los mire y diga, mano, yo quiero ser ese tipo, yo quiero reaccionar como él cuando todo el mundo reacciona con una mala palabra, yo quiero reaccionar como ese tipo, yo quiero amar como ese tipo ama a su esposa, yo quiero ser como... Deberíamos ser esas personas, pero hay 2 o 3 que manchan la novia y que la manchan porque se adueñan y se autotitulan y se automantienen en posiciones y que cogen sus plataformas para decir unas cosas pero para vivir otras y que no tienen la madurez ni los pantalones para decir. En resumen, si no existieran esas situaciones, no habría necesidad de señalar las manchas en la novia. Correcto. Si fuésemos esa iglesia que Jesús nos llamó a ser, si reflejáramos a Cristo, mano, en la mayoría de las ocasiones, sabiendo que no somos perfectos y que somos humanos y que vamos a meter la contramano, que las metidas de pata
van a pasar, que no van a ser la norma, y que en la medida en que crecemos como discípulos, las metidas de patas son en cositas, ¿verdad? Un poquito más sencillas, ¿verdad? Pero si no pasaran esas cosas, si todavía al sol de hoy no tuviésemos líderes que predican amor, pero viven otra cosa, que predican justicia, pero viven otra cosa, que predican misericordia, pero viven otra cosa, que predican perdón, pero viven otra cosa, que predican unidad, pero viven otra cosa, pero que predican paz, pero que viven otra cosa, que predican... Si eso no pasara, que predican fidelidad, pero viven otra cosa. Si eso no pasara, no tendríamos tantas conversaciones. No tendríamos que hablar tanto sobre la novia. Pero mientras hayan personas que no representen bien a la novia, pues vamos a tener que hablar. Porque al final, hermano, si no hablamos, nos convertimos hasta en cómplices. Sin duda alguna. Es ese tipo de historia que tú narraste hace un momento la que hace que se levante una sospecha innecesaria por causa de una expresión como la del amigo a través de las redes sociales que dice: no critique a la iglesia porque es la novia. Pues el que lo escucha al otro lado dice: qué raro. Es una expresión bien extraña. Yo puedo entenderlo por un lado, pero por otro lado digo: bueno, el que no tiene hecha no tiene sospecha, dicen por ahí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no se puede hablar? Claro. ¿Y por qué lo quiere disfrazar como un ataque tan místico? Si algo malo se hizo, pues hay que repararlo, ¿no? Porque en otros contextos hablarlo es lo que se supone, lo que se hace. Y porque dentro del contexto de la iglesia hablarlo es visto como raro, como malo, como estamos empañando, estamos dañando. No, mano, tú sabes, lo que hay que hablarlo, hay que hablarlo. Sí. Y levanta una sospecha innecesaria. Tenemos eso en común con las gangas, que si tú eres chota... Exactamente. Sí. Sí. Oye, y cuando se háblese bien. Yeah. Yo creo que eso que trae Onis es tan importante, mano. Siéntate en privado. No es para despotricar. No es para coger ahora y decir, mano, pero siéntate en privado y háblalo. Y a quien le toque escuchar, escuche con humildad y escuche con empatía y con conciencia. Y a quien le toque hablar, háblelo con amor. Desde la herida se vale, desde la tristeza se vale. Escuchemos eso, pero vamos a hablarlo también desde la realidad de que estamos hablando con alguien también que hay que hablarlo con tacto, ¿verdad? Busque la mejor manera. Busque la mejor manera de hacerlo, pero háblelo, mano. Y si hay que hablarlo, hay que hablarlo. A veces no hay maneras tan lindas, ¿verdad? Pero haga lo posible. Sí. Y si no es la manera más linda, el que lo escuche, pues trate de entender que hay veces que se habla de un poquito más de coraje. Sí. Y trate de filtrarle un poquito y llegar hasta el fondo de qué es lo que esa persona quiere decir. Póngase curioso. Correcto. Buen tema, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí. Pues hermano, ahí estamos. Comparta con nosotros en los comentarios qué piensa. ¿Qué piensa en cuanto a hablar sobre la novia? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Porque hay veces que no, de verdad. Hay veces que no hace falta. Pero cuando sí hace falta y es necesario, y callar no es la mejor alternativa. Porque queremos amar a la iglesia y amarla significa también cuidarla y señalar las cosas que no están bien. Brutal. Bueno, me encantó el tema. Bueno, pues entonces hasta aquí este episodio. Estamos bien con el timing. Súper chévere. ¿Verdad? Sí. Síguenos. Ahí está Onis Rots. Yes. Está el Doctor Radio. Ese mismo. Está Rey Cintrón aquí en las redes sociales. Rey con ID. Rey Cintrón. Contracorriente Pod. Suscríbete al canal y síguenos en nuestras redes sociales, contracorriente.pod. Nos vemos en la próxima, familia. Eso.